Vamos a estar en Hechos capítulo 2. Porfa, vayan en sus Biblias a Hechos capítulo 2. Tengo que advertirles, lo que vamos a estudiar hoy es apenas la introducción al capítulo. Si ustedes ven su reloj, ya son las 4:10 y el culto termina a las 4:45. Entonces ya se nos acabó mucho tiempo, solo tenemos 30 minutos. Solo vamos a ver la introducción y el primer punto de nuestro sermón de hoy. Les digo esto porque hay una variedad de temas teológicos que se abordan al estudiar Hechos capítulo 2. Hoy no vamos a estudiar la teología que hay ahí, vamos a estudiar la escatología o la profecía que hay ahí. Escuchen esto, Dios diseñó un plan divino en el cual le dijo al pueblo de Israel: ustedes van a ser la nación por la cual yo me voy a dar a conocer. En ustedes, en tu simiente Abraham, yo voy a bendecir al mundo. El trato que yo tenga con ustedes va a ser una forma en la que el mundo me va a conocer y va a conocer lo que yo voy a hacer. Entonces, cuando nosotros vemos la vida o vemos la historia de la nación de Israel, lo que estamos viendo, escuchen esto, es el plan de Dios para la humanidad. ¿Me escucharon? Cada cosa que Dios trató, que Dios hizo con la nación de Israel, no con un poquito de personas, con la nación de Israel, fue una preparación para que nosotros conociéramos su plan con la humanidad. ¿Me están entendiendo? Entonces, Dios dijo, le puede dar esto, le puede dar otro. ¿Y qué hace la humanidad? Ver eso y decir, es el plan de Dios para todos nosotros. Lo primero que instituyó Dios, además de los 10 mandamientos, fue algo que vamos a conocer como fiestas solemnes. Son 7 fiestas solemnes que encontramos en Levíticos, y aquellos de ustedes que sean más estudiosos y me digan, Carlos, yo quiero ir y estudiar eso yo solo. Está en Levítico 23, pero aquí lo vamos a estudiar de una forma meramente superficial y solo vamos a ver 3 de las 7 fiestas. Entonces, les vamos a llamar 7 fiestas solemnes. ¿Qué significa solemne? Significa especial. Significa algo sin igual, algo sagrado, algo consagrado, algo totalmente apartado, algo santo para Dios. Entonces son 7 fiestas que eran apartadas para Dios. Escuchen esto. ¿Cuántos disfrutamos el 15 de septiembre? ¿Pueden levantar su mano? ¿En serio no disfrutan no ir a trabajar? A ver, ¿cuántos disfrutan las vacaciones, la semana de agosto? ¿Pueden levantar su mano? ¿Cuántos disfrutamos Semana Santa? O sea, todos disfrutamos no ir a trabajar y no ir a estudiar. Escuchen esto. Nosotros tenemos un par de esas fiestas, unas 3 o 4. Los judíos tenían 7 y esas 7 no duraban una semana. Hay unas que duraban un mes. Según estudios, los judíos, si cumplían cada una de estas 7 fiestas, solo iban a trabajar iban a descansar un 75% del año laboral. No sé si ustedes me están escuchando. 7 fiestas. Pongámosle que es una por mes. Pasaban enfiestados todo el año. ¿Y por qué? Dios quería que los judíos recordaran algo, pero también era el plan para ¿quiénes?
para la humanidad. Entonces, los dos propósitos de las fiestas solemnes es, primero, recordar. Y el segundo, el plan de la humanidad. Claro, podemos indagar, podemos ver muchos otros propósitos. Yo les dije, esto es un estudio superficial. Entonces hay muchos otros propósitos, pero los que hoy nos concierne y los que hoy necesitamos estudiar son estos dos. Recordar y mostrar el plan de la humanidad, de Dios para la humanidad. Entonces vamos a ver ahora la primera fiesta solemne. Nosotros festejamos el 15 de septiembre como el día de ¿qué? De la independencia. El día entonces, o la fiesta de independencia que los judíos celebraban, le vamos a llamar la Pascua. Y era la primera fiesta solemne. En hebreo se llama Pesaj, en inglés se llama Passover. Y lo que significa es pasó de largo. ¿Por qué? Porque recordamos cuando el ángel de la muerte, pudiendo haber arrebatado el alma de los primogénitos egipcios, ¿qué pasó? Pasó de largo. Entonces recordamos eso y ahí ellos obtuvieron su independencia y pudieron salir. Entonces cuando los judíos hablan de la Pascua, del Pesaj, entonces ellos están recordando ¿qué? Su independencia. No solo es una fiesta, no solo es un recordatorio, también es una muestra del plan de Dios para la humanidad que cientos de años antes le dijo a su pueblo, esto es lo que yo voy a hacer con ustedes. Y la Pascua presenta el plan de la humanidad. ¿Por qué? Un cordero se asesinó en la Pascua y por medio de la sangre de ese cordero muchos obtuvieron la salvación y los judíos la independencia. ¿Cuál es el significado del plan de Dios para la humanidad de la Pascua? Alguien levante la mano y dígame. Cuando se arreglan la mascarilla me hacen creer que me quieren decir. Así que como me hiciste que querías decir, Ariela, decime, ¿cuál es el plan de Dios para la humanidad a través de la Pascua? La salvación a través de la muerte de Jesús. Entonces escúchenme, cientos de años antes Jesús le dijo a su pueblo, yo voy a mandar a mi Hijo y con su sangre el mundo va a ser salvo. Cientos de años antes, profecía. Segunda fiesta que nosotros debemos de recordar. La segunda fiesta siempre la encontramos en Levítico 23. Déjenme un momento. Bueno, se me trabó. Pero sí la recuerdo. La segunda fiesta que debemos de recordar es la fiesta de las primicias. ¿En qué consistía la fiesta de las primicias? Consistía en que los judíos debían de darle a Dios en forma de ofrenda los primeros frutos de la cosecha. No sé si ustedes alguna vez han estado un poco cerca del campo, han vivido en el campo, pero escúchenme, sembrar una semilla en la tierra y esperar que crezca y tener la incertidumbre si va a crecer o no es realmente estresante. Porque como granjeros o como agricultores no podemos hacer mucho para
realmente asegurarnos de que vaya a crecer. Realmente no participamos. ¿Podemos regar? Yo he estado cultivando no sé qué tan varonil se va a escuchar, pero yo he estado cultivando una flor que se llama cambray en mi casa. Ya llevo muchos cultivos y no saben lo feliz que me hace cuando veo un botón de esa flor. Y yo veo y digo, he estado esperando tanto por eso. Ahora, eso es un hobby para mí, eso es un pasatiempo. Para los agricultores, si no da fruto, ¿qué pasa con ellos? No tienen comida. Ellos sí se estresan más. Entonces, cuando tenían los primeros frutos de la siembra, cuando tenían la primera cosecha, era algo tan especial porque significaba que venían muchísimo más. Los primeros frutos solo eran la muestra de la gran cosecha que venía. Era algo muy especial y en eso consistía. ¿Qué entonces debían de recordar los judíos por medio de la fiesta de las primicias? Entregar lo primero a Dios porque Él nos lo ha dado y viene más. ¿Qué significa las primicias en el plan de Dios para la humanidad? Esta se la voy a decir yo porque es un poco difícil. Es la resurrección de Cristo. Dice la Biblia, Cristo es la primicia de la resurrección. Es el primero en resucitar. ¿Y saben qué quiere decir que Jesús haya resucitado primero? Que después todos resucitaremos con Él. Jesús es la primicia de la resurrección, porque como Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Algún día resucitaremos con Él. Ese es el plan de Dios para la humanidad por medio de las primicias. Ahora, la fiesta que nos ataña, la tercera fiesta es la de las semanas, de otra forma llamada, ¿alguien se recuerda? ¿No? El Pentecostés. Ahí dice Pentecostés. Es llamada la fiesta de las semanas o también la fiesta del Pentecostés. Ahora, ¿qué se hacía en la fiesta del Pentecostés? Espérenme, ando buscando el nombre. El nombre en hebreo es Shavuot. Y lo que se conmemoraba en ese día es que 50, escuchen esto, 50 días después de que la primicia había sucedido, de que se había celebrado las fiestas de la primicia, 50 días después, según el orden cronológico que sucedió en Israel siendo liberado de Egipto, Dios entregó la ley al pueblo de Israel. Escuchen esto, y por favor, no olviden porque impactó mi vida. Un pueblo sin ley no es pueblo. Un pueblo con ley es una nación. Dios, para instituir a Israel como nación, les dio una ley. Esta es otra frase que es muy buena. Una república debe de ser gobernada por la ley. El momento en el que una república empieza a ser gobernada por un hombre y no por la ley, deja de ser república. Porque la esencia de lo que la república significa es que es gobernada por la ley, no por un hombre. Dios, al saber esto, dice, van a ser gobernados por la ley. ¿Y para qué sirve la ley? La ley, según Pablo,
es como un ayo, que es un ayo, un tutor que enseña a vivir, que nos enseña qué hacer, qué no hacer. ¿Cuándo se la dio Dios a Moisés? 50 días después de la Pascua. Entonces 50 días después, salen de Egipto, 50 días después, Moisés sube al monte Sinaí, Dios le da los 10 mandamientos, Moisés baja, ya sabemos lo que sucede cuando baja, 50 días después. Lo que vamos a ver hoy es el cumplimiento del plan de Dios para la humanidad a través de la profecía de la fiesta de las semanas. El día del Pentecostés, exactamente el día en el que se estaba, escuchen esto, se estaba celebrando la fiesta de las semanas en Jerusalén. Escúchenme, habían miles de personas congregados. La familia de Dani anda aquí y son bienvenidos, andan de visita. Y yo pienso que diciembre es una fecha en la que los salvadoreños del exterior regresan al país. Escuchen esto. ¿Qué pasaría si todos los salvadoreños del mundo vinieran el 15 de septiembre a celebrar el Día de la Independencia? ¿Se imaginan las pupuserías? Es más, sería un gran negocio tener una pupusería. Yo sería el primero en abrir una pupusería. Lo que ustedes tienen en sus mentes es lo que estaba sucediendo en Jerusalén en la historia de hoy. Miles de judíos habían llegado de todas partes del mundo. $50 días después de la resurrección de Cristo, se cumple la promesa y el plan de Dios. ¿Por qué? Jesús, cuando se fue, le dijo a los discípulos, usted y yo lo leímos, Hechos 1:8, pero recibiréis poder ¿cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos, no los voy a dejar solos, les voy a enviar ¿a quién? Al Consolador. Les voy a enviar al Espíritu Santo. 50 días exactos, no más, no menos, exactos. Estaban los discípulos congregados. Y de repente, del cielo, vino el Espíritu Santo y trajo poder. ¿Qué es lo especial de esto? Los discípulos estaban muertos del miedo. ¿No me creen? Vayamos a Hechos. Abran sus Biblias en Hechos. Antes de ir al 2, porque es el cumplimiento, vamos a ver rápidamente verso 6 del capítulo 1. Escuchen esto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Paren ahí. ¿Qué realmente significa esa pregunta? Jesús, ya nos dejaste una vez. Esta es la última vez que los discípulos se vieron con Jesús. ¿Se recuerdan qué hicieron inmediatamente después de la muerte de Jesús? Y después de verlo resucitado, los pescadores, ¿se recuerdan a dónde se fueron? A pescar. Regresaron a su vieja vida. ¿Saben por qué? Estaban muertos del miedo. Entonces,
Lo que realmente los discípulos le están preguntando aquí es: Jesús, ya te fuiste una vez. Ya sufrí que es estar sin ti una vez. Estuve solo en el mundo. Regresé a lo que hacía antes. Volví a un campo, a un barco a pescar. Tú me sacaste de ahí y volví ahí porque no estabas tú. Me sentía solo, estaba muerto del miedo. Los discípulos les dicen: y Jesús, nos estás diciendo que te vas a volver a ir. Jesús, entonces, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vas a restaurar tu reino? Nos dijiste que vamos a reinar contigo. ¿Cuándo va a ser eso? Estamos muertos de ansiedad al pensar que estaremos solos. Nos aterra la idea de estar solos otra vez. Entonces Jesús les dice, verso 8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. Entonces Jesús le da una respuesta a la ansiedad de los discípulos. Y les dice: yo voy a estar ahí. No van a estar solos. La mejor definición de ansiedad es ver un futuro sin Cristo. Podemos buscar tantos significados, tantos conceptos, tantos sinónimos de ansiedad. Es más, vamos a hablar. ¿Qué produce la ansiedad en ustedes? No les estoy diciendo qué les da ansiedad, porque ya hablamos sobre lo que les da ansiedad. Díganme, la ansiedad que produce en ustedes, ¿qué les hace a ustedes? ¿Quieren levantar la mano para decirme o voy preguntando? Ok, comencemos con los jóvenes. Pau, ¿qué hace la ansiedad en vos? ¿Sabés qué es la ansiedad? Sí. ¿Qué te hace la ansiedad? Grítame. Insomnio y falta de qué? ¿De qué? Apetito. ¿Ok? Curioso. Hay algunos que les da un gran apetito a la ansiedad. Curioso que a vos te da falta de apetito. ¿Qué más da la ansiedad? A ver, Jenny, grítame. Dolor de cabeza, ok. Están siendo bastante biológicos en sus respuestas. También denme respuestas un poco más psicológicas. Están dando respuestas corporales, ahora denme respuestas mentales. Desesperación, llorar, eso sigue siendo un poco corporal. Elmer, sobrepensar, o sea, nunca sacarte de la mente lo mismo, darle 20 vueltas y no sacártelo de la mente. Estrés, ¿verdad? Estrés. ¿Hay alguien acá que quiera opinar? Quiero ver. Jocelyn, ¿qué produce la ansiedad en vos? Grítame. ¿De velo? Dijiste algo clave. Frustración. Yo no sé si ustedes y yo estamos tan convencidos del nivel de frustración que la ansiedad nos da, que dejamos de intentar y dejamos de esforzarnos por la ansiedad. La ansiedad produce todo eso. Y la definición de ansiedad es ver un futuro sin Cristo.
Entonces, ¿por qué me desespero? ¿Por qué me estreso? Porque no estoy viendo a Cristo en mi futuro. Déjenme darles un pequeño ejemplo. Hace mucho tiempo, cuando yo trabajaba, me enviaban a dejar material. Cuando trabajaba en construcción, me ocupaban de motorista y yo llevaba material hacia una casa. Entonces, una vez yo estaba llevando el material hacia esa casa, me llamó el ingeniero y me dijo: no voy a estar yo, necesito que vos dirijas a los trabajadores. Yo tenía 17 años y muy poca experiencia sobre cómo hacerlo. Más que los trabajadores, ellos sabían cómo hacer las cosas. ¿Quién era yo para hacerlo? Entonces me dijo: necesito que lo hagas. Ustedes se imaginan el nivel de ansiedad que empezó a correr adentro de mí. Entonces yo, preocupado, desesperado, hasta manejé más lento para nunca llegar. Y cuando llegué, va a sonar como de novela, pero el ingeniero estaba ahí. Y me dijo: no importa que yo esté aquí, lo vas a hacer vos. La cosa cambió cuando él estaba ahí. ¿Saben por qué? No porque me guste la compañía de gente, no me malentiendan. Él no es Superman. Y entonces, ¿por qué cambió todo cuando él estaba ahí? Porque si yo fallaba, él iba a estar ahí para corregir. Si yo no sabía qué hacer, él sí iba a saber qué hacer. Si ustedes fallan, Jesús va a estar ahí para levantarlos. Si ustedes no saben qué va a pasar, el Espíritu Santo les va a dar poder para saber qué hacer. El Espíritu Santo les va a dar lo necesario. Oremos.